paz del Señor esté con cada uno de ustedes y como siempre, que esa paz sea duradera, que no sea fugaz, porque la paz de Cristo es una paz que prevalece, es una paz eterna. Esa paz es la que yo deseo, hermanos, que haya en cada uno de nuestros corazones. Esa paz que no termina, esa paz que alimentamos con nuestra fe, con nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente les saluda el hermano Pepe en su programa en la Escuela de la Virgen María. Ahora vamos a tratar la segunda parte del tema que iniciamos hace 2 martes, María en la vida de la Iglesia y de la cristiandad. La segunda parte es lo que vamos a tratar en este día, pero antes de continuar vamos a ponernos en la gracia del Señor para que todo lo que acá se diga, para que todo lo que se haga sea siempre para honrarlo y para glorificarlo a Él. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre celestial, Padre de misericordia, gracias Señor por este nuevo día, porque estamos con vida Señor, porque nos permites estar nuevamente Señor acá, sirviéndote Señor. Gracias porque nos permite serte útiles. Gracias por los alimentos, Señor, por esa lluvia que has refrescado. Gracias por la familia que me has permitido, Señor. Por el trabajo, por el techo, por mi madre, por mis hermanos y hermanas. En fin, Señor, cuántas cosas por las cuales agradecerte. Bendito seas. Ilumínanos, guíanos Señor, para que siempre podamos ser testimonios de tu palabra. Ayúdanos Señor a seguir adelante, fortalécenos, danos esa paz Señor, danos esa gracia para poder obrar de acuerdo a tu voluntad. Bendito seas Señor. Te pido, que envíes tu Espíritu en este momento Señor. Te pido Señor, que sea tu Espíritu el que se mueva a través de este medio de comunicación. Que sea tu Espíritu el que fluya, Señor, y llegue a cada uno de mis hermanos y hermanas que están pendientes de este programa. Deseosos, Señor, con ese deseo de escuchar y de seguir conociendo a nuestra Madre, la Virgen María. También a ti, Madre del Cielo, Madre nuestra, gracias, porque sabemos que estás siempre pendiente de tus hijos, como una buena madre, cumpliendo con esa responsabilidad celestial, Madre, de estar acompañando a tus hijos. Bendita seas. Gracias, Madre del Cielo. Quédate con nosotros para que podamos, junto a tu Hijo, Madre, darte el lugar que Dios te ha dado, para que este pueblo pueda reconocer en ti el lugar que Dios especialmente te lo entregó a ti, esa responsabilidad. Bendita seas, Madre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de continuar, hermanos, quiero también a través de este medio, de parte del canal televisivo Kairos y de los presentadores de este programa en la Escuela de la Virgen María, externar pues nuestras condolencias a la familia Ventura Ramos. Este día fueron sepultados los restos pues de nuestra hermana Chayito, como le decíamos con cariño. Este día pues fueron depositados sus restos en el cementerio municipal de Huayúa. Darle gracias a Dios por habernos permitido compartir con ella mucho tiempo. Fue mi pastora en el grupo de oración San Francisco de Asís de la Comunidad de Renovación Católica Carismática. Decirles pues al Señor que estamos agradecidos por habernos permitido compartir con ella muchas cosas buenas, muchas cosas agradables. Este grupo de oración se ha quedado sin pastor. Ella era nuestro pastor, pero nosotros confiamos en Dios que Él designará quien continuará con el trabajo que la hermana de buena manera hizo, con el trabajo que nuestra hermana pues muy dada, muy entregada
supo cumplirlo hasta el final, con todos sus problemas, sus dificultades de salud que siempre estuvo padeciendo, pero ha sido una hermana ejemplar, y yo sé que el Señor tiene un lugar especial para ella. Yo sé que dentro de las moradas que Dios ha ido a prepararnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que una es para ella. Así que externarle a la familia Ramos Ventura nuestras condolencias y decirles, hermanos, ánimo. Algunos dicen, se adelantó la hermana. No, eso no es cierto, nadie se adelanta. Ya está el día, la hora, el momento de cada uno, nadie se adelanta, simple y sencillamente a la hermana Chayito le tocaba su día, le tocaba su momento de partir de este mundo. Ruego a Dios pues que nuestra hermana goce de la presencia del Señor, que esté en ese descanso eterno, esperando el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga, y pues dentro de los que se levanten, pues nuestra hermana, o mejor dicho, entre los que nos levantemos, nuestra hermana esté ahí presente para ser juzgada bajo esa justicia divina. Que descanse en paz nuestra hermana Chayito, pues, y que desde el cielo se esté gozando de esta comunidad que sigue adelante. Fue una fiel servidora, la iglesia la va a extrañar por su servicio, por su trabajo, pero confiamos plenamente en que ella está en mejores condiciones. Bueno, después de esto pues vamos a continuar con el tema, como les decía, hermanos, María en la vida de la iglesia y de la cristiandad. Si se recuerda, en el último programa, cuando empezamos a hablar sobre este tema, mencionábamos que es difícil hablar de una iglesia sin tomar en cuenta a la Madre de Cristo, a la Virgen María, que no es correcto o no es lo adecuado hablar de una iglesia desconociendo a la Madre del Cielo, porque a ella el lugar se lo dio nuestro Padre, el Creador. Él la incluyó, Él la tomó en cuenta. Recordábamos también la presencia de María en el momento de Pentecostés, y poníamos algunos ejemplos. Por ejemplo, que no podemos disfrutar de una manzana desconociendo al árbol, no podemos disfrutar de una fruta desconociendo de dónde procede. Y ese ejemplo lo poníamos pues para externar de una manera sencilla que no podemos ser cristianos desconociendo cierta parte o ciertas partes de la cristiandad. Eso es imposible. La Iglesia Católica por eso le da su lugar a la Virgen María y la reconocemos siempre como algo importante porque Dios así lo ha querido. La disposición de María es la que nos anima, es la que nos invita a continuar adelante. Y el tema pues es propicio para que nosotros vayamos reconociendo en María la voluntad de Dios. Y lo que ahora vamos a seguir compartiendo pues nos va a ayudar a reafirmar, a confirmar que María dentro de la iglesia es necesaria porque Dios así lo quiso. Iglesia que no cuenta con María es una iglesia mutilada, es una iglesia fragmentada, es una iglesia que no es completa, porque María fue incluida por la voluntad de Dios. Lo decía en el programa anterior, no han sido los sacerdotes, no ha sido el Santo Papa, no ha sido ningún personaje de la historia de la iglesia quien incluyó a María, la incluyó el Padre, la tomó en cuenta el Padre. De ahí la importancia de que nosotros como cristianos católicos reconozcamos eso, ese fundamento de nuestra iglesia. Una iglesia sin María, podríamos decir, es una iglesia desmadrada, una iglesia sin madre. Algunos hermanos dicen es una iglesia huérfana, solo tiene papá y no tiene mamá. Yo les digo es una iglesia desmadrada. ¿Por qué? Porque no tiene el amor de madre, un amor de madre que fue incluido por el Padre. Eso es lo importante, hermanos. Así que vamos a continuar. Y recordando un poquito, les decía en el programa anterior que la iglesia aprende también de María la propia maternidad. Reconoce la dimensión materna de su vocación, unida esencialmente a su naturaleza sacramental. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia reconoce en la Virgen María la maternidad propia.
Dicho de otras palabras, en María la iglesia conoce a la madre auténtica, el ejemplo singular, único de una verdadera madre. La iglesia toma el ejemplo de María y lo hemos mencionado en otros programas. María junto a Cristo cuando Dios quiso que así fuera. María lejos de Cristo cuando Dios así lo quiso. María cumpliendo la misión del Padre, estar junto a su Hijo en los momentos que Dios así lo quiso. La iglesia de la misma manera está cerca o junto a nosotros, orientándonos, siguiendo el ejemplo de María, dándonos a conocer las cosas vitales para el cristiano, lo que le da vida a cada uno de nosotros para continuar siempre adelante. Si la iglesia, dice, es signo de unión íntima e instrumento de la unión íntima con Dios, lo es por su maternidad, porque vivificada por el Espíritu engendra hijos e hijas de la familia humana a una nueva vida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si la iglesia es signo, dice, de unión íntima e instrumento de la unión íntima con Dios, lo es por su maternidad. La iglesia significa precisamente ese lugar, ese espacio en el cual nosotros podemos acercarnos íntimamente a Dios. Alguien me puede decir, no, pero es que yo no necesito estar en iglesia para estar cerca de Dios. No le voy a decir de que no es posible, pero en la iglesia se simplifica, se facilita esa intimidad con Dios por todo lo que implica los ejercicios dentro de la iglesia, por todo lo que implica ser miembro de la iglesia. Un seguimiento, una disciplina, una enseñanza, un orden que nos lleva a tener una relación más íntima con Dios. Dice, la unión íntima con Dios lo es por su maternidad, porque vivificada por el Espíritu engendra hijos e hijas de la familia humana a una nueva vida en Cristo. Personas que no están dentro de la iglesia, personas que no pertenecen a la iglesia, no tienen esa oportunidad de vivir, de recibir la gracia del Espíritu. Dentro de la iglesia somos partícipes de muchas actividades, de muchas acciones que nos llevan a experimentar esa intimidad con Dios. Bueno, el hecho de recibir la Santa Eucaristía, el hecho de recibir los sacramentos, todo esto nos va preparando y nos va uniendo más en la iglesia a ese Padre, a nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nos permite nacer como criaturas nuevas. La iglesia, dicho en otras palabras, nos da una vida nueva, una vida especial, una vida que nos permite llevar una vida, valga la redundancia, en otras condiciones. Vivir tratando de hacer las cosas como Dios manda, pero es el Espíritu de Dios que a través de la iglesia se expande, que a través de la iglesia se transmite, que dentro de la iglesia lo vamos experimentando, lo vamos viviendo. Dice, engendra hijos e hijas de la familia humana a una nueva vida en Cristo. Criaturas nuevas somos cuando hemos decidido servirle a Cristo, cuando hemos decidido seguir su ejemplo, cuando hemos decidido dejar todas aquellas cosas que son vanas,
todas aquellas cosas que nos perjudican, todas aquellas cosas que no nos sirven de nada. Platicaba el día de ayer por la noche en la velación de nuestra hermana Chayito, comentaba con algún hermano, si nosotros hemos salido del basurero, no necesitamos volver al basurero. La iglesia nos permite identificar eso. Nuestra madre, la Santa Iglesia, nos ayuda mediante la enseñanza, mediante los sacramentos, a poder reconocer lo que no era bueno y que tenemos que desecharlo. Le decía yo a un hermano, si venimos del basurero ya sabemos lo que vamos a encontrar en el basurero. Hay pudrición, hay contaminación, hay malos olores, hay descomposición. ¿Cuántas cosas más negativas hay en un basurero? Porque eso, hermanos, con mucho respeto, para mí es la vida sin Cristo. Es un basurero. Porque el mundo lamentablemente nos muestra muchas cosas apetecibles, muchas cosas que llaman la atención, que alimentan, que sustentan por un momento, pero que a la larga nos llevan a una descomposición humana, a una descomposición social. Por eso acá cuando dice que Dios lo es por su maternidad, porque vivificada por el Espíritu, dice, engendra hijos e hijas de la familia humana a una vida en Cristo, a una vida nueva en Cristo. Cuando veo muchas cosas que hice en mi pasado, no todas fueron malas, algunas son rescatables, pero en su gran mayoría nos damos cuenta que perdimos el tiempo haciendo cosas que no nos agregan en nada, haciendo cosas que si revisamos en nuestra vida nos han dejado huellas, pero huellas negativas. Los vicios, las malas costumbres y todas aquellas cosas que a veces creemos que es disfrutar la vida. Cuando salimos de eso, cuando la iglesia nos abre sus puertas y por medio de su enseñanza y por medio de ese Espíritu de Dios vamos descubriendo cosas que realmente tienen valor, entonces empezamos a sentirle un sabor diferente a la vida. Empezamos a poner la mirada donde siempre debimos de haberla puesto. Esa es el hijo o la hija de la familia humana que es engendrado dentro de la iglesia a una vida nueva en Cristo. La iglesia custodia, dice, también la fe recibida de Cristo, siguiendo el ejemplo de María. ¿Qué es una custodia? Es alguien que da seguridad. Una custodia es algo que garantiza, que asegura, que afirma. Eso es la iglesia. La que custodia, dice, la fe recibida de Cristo, siguiendo el ejemplo de María. Por eso los cristianos católicos hablamos tanto de María. Y ya lo he dicho, no es porque sea más que Cristo, simple y sencillamente reconocemos en ella el modelo perfecto del cristiano, haciendo siempre la voluntad de Dios, siguiendo siempre el ejemplo de ella, que guardaba, dice, y meditaba todo en su corazón, todo lo relacionado con el Hijo Divino, todo lo relacionado con la iglesia. La iglesia está dedicada, dice, a custodiar la palabra de Dios, a indagar sus riquezas con discernimiento y prudencia, con el fin de dar, dice, en cada época el testimonio fiel a los hombres. Ese es el compromiso. Eso es lo que cada uno de nosotros los cristianos debe de tener en mente. No estamos en la iglesia, lo decía en programas anteriores, para pasar el agua. No estamos en la iglesia mientras pasa el huracán de los problemas que tenemos en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar. No estamos en la iglesia
esperando que las dificultades pasen. Dice, la iglesia está dedicada a custodiar la palabra de Dios, a indagar sus riquezas con discernimiento y prudencia. Si estamos dentro de la iglesia es para recibir todo eso, que se convierte en una enseñanza y que nos hace criaturas nuevas. El conocer a la iglesia, el conocer la misión de la iglesia, el darnos cuenta del compromiso que cada uno de nosotros tiene dentro de la iglesia, eso es imitar el ejemplo de María, quien descubrió que todo aquello que el ángel le dijo era un verdadero compromiso. Pues a eso estamos llamados nosotros los miembros de la iglesia. La iglesia a mostrarnos, dice, la riqueza con mucha prudencia. Porque vemos algunos que nos volvemos fanáticos. Y cuando nos fanatizamos, entonces estamos desvirtuando la realidad de la iglesia. Yo a veces he comentado que habemos hermanos cristianos que vemos más al diablo que a Dios. En todo vemos a Satanás. Eso es malo, hermano. No haga tal cosa porque eso le va a hacer daño. Eso es cosa de Satanás. Eso que no sé qué. Y miran más a Satanás que al diablo. Eso tampoco es bueno. Ese es fanatismo. Satanás tiene su lugar, pero yo no se lo voy a ceder dentro de la iglesia, ni mucho menos en mi vida. Satanás que esté allá en su lugar, y claro está, que va a tratar, que va a luchar de entrometerse, de dificultarnos el camino, pero nosotros los verdaderos cristianos, siguiendo el ejemplo adecuado y prudente de la iglesia, al igual que María, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso es que hay tantas iglesias, hermanos, porque estamos poniendo los ojos en el hermano, en la hermana, y cuando vemos que cae, hasta ni nos queremos acercar al hermano porque nos puede contagiar, nos puede contaminar. Cuando es todo lo contrario, al hermano que cae hay que ayudarle a que se levante, no hay que pasar encima de él. Esa es parte de la prudencia que nosotros como miembros de la iglesia debemos de tomar para nosotros y llevarla a la práctica. El ejemplo mismo de María, actuando y obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, no se sobresaltaba, no exageraba, no escandalizaba, no, con qué humildad siempre María en su proceder, guardando todo en su corazón, dice, lo que le parecía y lo que no le parecía. Si cuando María dijo, he aquí la esclava del Señor, y que se haga en mí lo que tú has dicho, cuando le respondió el ángel así, convencida de lo que estaba diciendo. Y veamos la actitud de María, una actitud de sencillez, de humildad, sin reclamarle a Dios, no como lo acostumbramos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué fulano? ¿Por qué la fulana? No, con humildad, con sencillez, con prudencia. A eso nos enseña la iglesia, y en María encontramos reflejada esa realidad. Bien, más adelante dice, la iglesia recibe cooperación de María por su mediación materna, característica en María, ya que ella cooperó a la generación en la tierra y educación de los hijos e hijas de la iglesia, como madre de aquel hijo a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Lo decimos de otra manera, que María con su ejemplo educa a la iglesia. María con su ejemplo nos muestra el modelo ejemplar de madre. Y eso que la iglesia ha aprendido del ejemplo de María se sigue transmitiendo. Eso no queda muerto, eso no queda a un lado, no es moda. Eso es y será parte de la iglesia. El ejemplo de María como madre. Dice, se hacen realidad las palabras de Jesús, dice,
en la cruz. Recordemos esto, San Juan 19, San Juan 19, versículos del 26 al 27. Pongámosle atención a esta lectura. Dice así: Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Si ustedes recuerdan, hermanos, este texto prácticamente fue de las últimas palabras que Cristo tuvo para su madre. Hay hermanos que dicen que María tuvo más hijos. Yo me pregunto, ¿por qué Cristo en su agonía, por qué Cristo en su último momento ya de su vida humana se preocupó tanto por decirle a Juan, su discípulo amado, que ahí tenía a su madre? ¿Y por qué se preocupó también de decirle a María: ahí tienes a tu hijo? Así, humanamente hablando y de una forma sencilla, digo yo, me he preguntado, ¿acaso no tenía Jesús cosas más importantes que decir? ¿Acaso no pudo haber dicho Jesús cualquier otra cosa que nosotros humanamente consideremos importante? ¿Por qué Cristo se tomó la atribución en su último momento de expresar estas palabras? Dice: Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, dice, el discípulo se la llevó a su casa. ¿Dónde estaban los otros hermanos de Cristo? Para aquellos hermanos que dicen de que Cristo tuvo más hermanos, que María tuvo más hijos. ¿Dónde estaban los demás hijos? ¿Por qué Cristo confió su madre a María? Su madre María a Juan. ¿Por qué se la confió a él? También me pregunto, si hubieran estado los otros hijos, no hubieran estado presentes en ese momento y le hubieran dicho a Jesús: No te preocupes, Jesús, y nuestra mamá no se va a quedar sola. Nosotros, sus otros hijos, la vamos a llevar con nosotros. Pero no. También esta lectura, hermanos, nos permite reflexionar que esta entrega que Cristo hace de María a Juan y viceversa, significa también esa relación que Dios quiso desde el principio, que el Creador, por medio del anuncio que le hizo el ángel a María, también Cristo confirma la voluntad del Padre al entregarnos a María como la Madre nuestra. En Juan, nosotros los católicos nos vemos identificados, porque todos nosotros somos los amados de Cristo. Si Él dio la vida por nosotros, tanto amó Dios al mundo, dice, que entregó a su Hijo único. El discípulo dice que era el discípulo amado. Dios de igual manera a nosotros nos ama tanto que entregó a su Hijo. En esta lectura, hermanos, podemos confirmar la voluntad de Dios expresada a través de su Hijo. ¿Por qué Cristo se tomó el tiempo necesario para expresar la voluntad de Dios o para confirmar la voluntad de Dios de que María se quedara con nosotros? Se la llevó para su casa. No quedó abandonada María, no se quedó con los otros hijos que dicen, no, se quedó en la iglesia. Porque la casa, dice, se la llevó, el discípulo se la llevó a su casa.
esa casa de la cual nos habla el Evangelio es la iglesia, donde habitamos los hijos del Creador, los que hemos sido engendrados por medio del Espíritu a una vida nueva. En esta casa se queda María, en la iglesia, aquí se ha quedado María. No podemos sacarla de la iglesia. Es la voluntad del Padre. Si Cristo se tomó esa atribución en su agonía, si parte de sus últimas palabras fue decirle a Juan que no se quede sola mi mamá, llévatela, Juan. Mamá, no te quedes sola, vete con Juan. Y Juan dijo, sí, yo me la llevo y me la llevo para mi casa. Y en la casa donde habita Juan, la casa donde habitamos nosotros, es la iglesia, la que nos congrega, la que nos une, la que nos ha engendrado a una vida nueva por medio de ese Espíritu de Dios. Mire cómo vamos descubriendo muchas cositas valiosas para nosotros. Luego dice, como virgen y madre, María es un modelo perenne. Perdón, aquí me estaba saltando. Son palabras, dice, que determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo. Estas últimas palabras de Cristo determinan a dónde quiere Cristo a su madre. No la quiere excluida. Cristo a su madre la quiere junto a su pueblo. Cristo a su madre la quiere junto a sus hermanos. No la quiere afuera de la iglesia. No la quiere excluida de la iglesia. Por eso digo, Cristo en estas palabras, en estos versículos, confirma la voluntad del Padre. Cuando el ángel le dio toda aquella anunciación que tantas veces le hemos mencionado, cuando el ángel le dijo cuál era la voluntad del Padre y qué era lo que el Padre quería y esperaba de ella, a una servidora, eso es lo que el Padre quería, a una esclava, a una sierva que se disponía a trabajar para el Creador. Y al final de la historia, pudiéramos decir, de la primera parte de la historia, la muerte de Cristo confirma la voluntad del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Al decirle a Juan, Juan, mi madre tiene que estar en un lugar seguro. Mi madre tiene que ser parte de la casa, porque es la voluntad de mi Padre. No se lo dice, pero es comprensible. Insisto, ¿por qué Cristo se tomó esos minutos finales de su agonía para decirle esto a Juan? Ahí está tu mamá, Juan. Mamá, ahí está Juan, andate con él, no te quedes sola. Porque mi Padre te quiere dentro de la iglesia, no te quiere excluida. Dios no excluye a nadie, a todos nos incluye. Pero María, por la voluntad del Padre y por algo muy especial, Dios le dio un lugar muy particular. Ahora nosotros, reflejados en Juan, bueno, nuestra actitud es María dentro de la iglesia, María en la casa de Cristo, María en la casa del Padre, siendo parte de la iglesia. Eso es lo que nosotros comprendemos y es lo que tratamos de llevar a la práctica. Seguir, obedecer a la voluntad del Padre. Son palabras, dice, que determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo. También expresan su nueva maternidad espiritual en orden a la gracia. Primero, madre de Cristo por la voluntad del Padre, del Creador. Ahora, madre de nosotros, porque así lo dispuso nuestro Señor Jesucristo al entregarle a Juan a su madre, por la orden de la gracia. Primero madre de Cristo, ahora madre nuestra, así lo quiso nuestro Señor Jesucristo.
porque implora, dice, el don del Espíritu Santo que suscita los nuevos hijos de Dios. Nosotros, los que estamos creyendo en las promesas de Cristo, los que estamos tratando de seguir el ejemplo de Cristo, los que estamos tratando de ser perseverantes, imitando el ejemplo de María. Dice, expresan su nueva maternidad espiritual en orden de la gracia, dice, porque implora el don del Espíritu Santo que suscita a los nuevos hijos de Dios, redimidos mediante el sacrificio de Cristo, aquel Espíritu que junto con la iglesia María recibió también el día de Pentecostés. ¿Se recuerdan cuando hablamos de ese tema? O sea, dos cosas importantes. En el día de Pentecostés, que es como el punto de partida de la misión como iglesia, María estuvo presente en oración, haciendo lo que Dios manda, doblando rodillas, humillándose, pidiéndole al Creador. Eso fue en Pentecostés. Y ahora, aquí recordamos, ¿verdad?, este momento cuando Cristo también le da el lugar, confirma el lugar que Dios tiene para María, la iglesia, adentro de la iglesia, no excluida. Para ir terminando, dice que la piedad del pueblo cristiano ha tenido, dice, un profundo vínculo entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía. Lo decimos de otra manera, no puede estar separada la madre del Hijo. No puede existir una cosa sin la otra. Y no es porque el hermano Pepe lo quiera decir o porque él sea necio e insista en esto, no. Es la voluntad de Dios manifestada primeramente en las palabras del ángel, en la anunciación, y en este momento ya para expirar, cuando Jesús le dijo a Juan, llévatela, mamá, vete con Juan, no te quedes afuera, y Juan obedientemente se la lleva para su casa. Por eso la iglesia no desvincula, y dice acá, la piedad del pueblo cristiano ha tenido un profundo vínculo, dice, en la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía. Esto quiere decir, si hay algo que nos da vida como cristianos católicos, si hay algo que nos identifica y que nos marca grandemente, es ser eucarísticos y marianos. Ese es el vínculo profundo entre la devoción a María y la Eucaristía. Eso es lo que nos da vida dentro de la iglesia. Eso es lo que nos hace profundizar como miembros de esta iglesia. Dice, entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía, también en Oriente y Occidente, en la tradición de las familias religiosas, en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos, incluso los juveniles, en la pastoral de los santuarios marianos, María guía a los fieles a la Eucaristía. No nos lleva a otro lugar María. No nos aparta de la misión de Cristo. No nos aparta del compromiso con el Padre. Al contrario, María nos lleva a donde tenemos que ir. María nos muestra el camino y nos conduce a donde Dios nos quiere ver. Guía a los fieles, dice, a la Eucaristía. Lo más importante del cristiano católico es ser eucarísticos. La Eucaristía nos da la espiritualidad que necesitamos. La Eucaristía es la que nos mantiene, es la que nos da vida y nos permite seguir adelante. Nos fortalece, nos blinda, nos acoraza. Bueno, quien no lo ha experimentado no sabe de lo que estoy hablando. Quien no lo ha vivido
jamás va a compartir lo que yo estoy diciendo. Posiblemente esté diciendo que estoy loco. Posiblemente no le parezca lo que estoy compartiendo. Pero si vieran, hermanos, si no han tenido la experiencia de experimentar, valga la redundancia, hoy vengo bien redundante, si no han tenido esa oportunidad de recibir la Eucaristía y sentir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, cuando la recibimos, se están perdiendo de algo importante. María nos lleva a eso, María nos conduce a eso, a ser eucarísticos, a llenarnos, a fortalecernos. La Eucaristía, decimos en la iglesia, es la fuente y el culmen de nosotros los cristianos católicos. En ella nos originamos y en ella lo tenemos todo, lo más valioso, lo más importante dentro de la iglesia, lo que nos genera otras gracias es la Santa Eucaristía, porque en ella al recibirla manifestamos nuestra paz con Dios. En ella al recibirla manifestamos nuestra buena relación y armonía con nuestro Creador. Esta relación filial, dice, esta entrega de un hijo a la madre y viceversa, no solo tiene comienzo en Cristo, sino que puede decirse que definitivamente se orienta hacia Él. El hecho de que Jesús le haya dicho a Juan, llévate a mi madre, y que le haya dicho a María, vete con Juan, todo esto es parte del mismo acercamiento a Cristo. ¿Por qué? Porque el hecho de que Juan se llevara a nuestra madre a su casa significa, María, te quedas en la iglesia siendo parte de la iglesia, porque yo te quiero dentro de la iglesia, porque yo no te quiero fuera de la iglesia, porque yo no te quiero alejada de la iglesia, te quiero parte de la iglesia. Esa fue la voluntad de Jesús. Usted lo puede entender como usted quiera. Eso es lo que a mí me regala el Señor, porque Jesús se tomó ese momento final. ¿Qué haría usted, hermano, hermana, si estuviera agonizando? ¿Cuáles fueran sus palabras? ¿Qué es lo que dijera? Bueno, quizás dijera, mira, ahí queda la libreta de la cuenta del banco, ahí queda la clave de la caja fuerte, mira, a vos fulano, ahí te dejo esto, ahí están las escrituras, ahí está tal cosa. Esas quizás serían las palabras de cualquiera de nosotros. Cosas materiales. Las llaves del carro le quedan a fulano, ¿verdad? La propiedad de tal parte le queda a sutano. Quizás serían nuestras últimas palabras. Sin embargo, las palabras de Cristo, bien sencillas, pero bien valiosas y trascendentales. Jesús, al ver a la madre, el momento de que estaba expirando, volvió su mirada y vio a la madre y se acordó de esto bien importante, o no se acordó, quizás ya era parte de lo que él tenía en mente. Y junto a ella, dice, a su discípulo, el que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Me voy yo, que soy tu hijo, fruto de tu vientre, pero en Juan queda el compromiso de cuidarte, pero en Juan queda el compromiso de amarte. La Iglesia Católica sabiamente lo comprende. Bueno, si Jesús entregó a Juan a la madre, nosotros como iglesia aceptamos esa voluntad de Cristo. Cristo no quiso dejar sola a su madre, nosotros la cobijamos y la hacemos parte de la iglesia. Esa fue la voluntad de Cristo, fueron sus últimas palabras. Y a Juan le dice, después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa y nosotros los cristianos católicos lo entendemos, y por eso que a María la hacemos parte de nuestra vida, porque nos vemos reflejados en Juan y acatamos la voluntad de Cristo. Llévate a mi madre, Juan, que no se quede sola mi madre, llévatela. ¿Para dónde? Para tu casa, Juan.
No te la lleves para cualquier parte, para tu casa. Y bueno, nosotros, ni lerdos ni perezosos, la voluntad de Cristo es que María esté con nosotros. Por medio de Juan lo entendemos, así es, esa es la voluntad. ¿Por qué la vamos a rechazar? ¿Por qué le vamos a agregar cosas que en la Biblia no están escritas? ¿Por qué no vamos a partir de suposiciones, sino que de realidades? Llévatela, Juan. Yo no quiero a mi madre sola, la quiero contigo. Y en Juan nos identificamos todos los católicos. Y cuando Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo, bueno, yo me siento Juan. María, yo soy su hijo también, Madre del Cielo. La reconozco como mi madre y la quiero en mi casa. Me la llevo para mi casa. Y mi casa es la iglesia. Aquí estamos refugiados todos. Yo lo veo sencillo. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo sencillo. Creo que el Señor me lo presenta de esa manera. Dice más adelante, María sigue repitiendo, dice, esta relación filial, esta entrega de un hijo a la madre y viceversa no solo tiene comienzo en Cristo, lo que decía, sino que puede decirse que definitivamente se orienta hacia Él. María sigue repitiendo las mismas palabras que dijo en Caná de Galilea. Haced lo que Él os diga. María no es revolucionaria, no es revoltosa María. No, hagan lo que les diga. Si todo lo que Él les diga es bueno, todo lo que Él les diga les va a servir, todo lo que Él les diga es para bien. Aquí está la Sagrada Escritura, hagan lo que Él les diga, aquí está lo que Cristo quiere que hagamos. María no nos está mandando a otro lugar, María no nos está desviando de la voluntad del Padre, ni de la enseñanza del Hijo, al contrario, hagan lo que Él les diga. Y María, esas palabras han sido eternas y van a ser eternas, no van a terminar, no van a caducar. En efecto, dice, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Juan 14, Evangelio de San Juan, versículo 14, 6. Dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice la gente, los católicos tanto que aman a María, los católicos tanto que hablan a María. No, si el único medio es Cristo. Y nosotros no lo desconocemos. Y aquí está San Juan 14:6 diciendo claramente. Pero ¿qué es lo que dijo María en la boda de Caná? Hagan lo que les diga. Así María no nos mandó para otro lado, no nos ha dado una dirección equivocada. No, si María sabe mejor que nadie el plan de Dios. Después de Cristo, María es quien mejor lo conoce. Y por eso sabiamente María dice, haced lo que Él os diga. No nos manda para otra parte María. No nos está invitando a hacer una revolución contra Cristo, no, al contrario. Hagan lo que les diga, si no se quieren perder, si no quieren ir a parar a donde no quieren ir, hagan lo que les diga. Y Cristo sigue siendo el único camino, la verdad y la vida. Y María lo reconoce al decir, hagan lo que Él les diga. Es Él a quien el Padre ha dado al mundo para que el hombre no perezca, sino que tenga vida eterna. Fue Él el sacrificado, Cristo, como el Cordero. Fue Él el sacrificado. Pero María cooperó también con su sufrimiento. No es exenta María de la voluntad de Dios, no es ajena al dolor de Cristo María. La Santísima Virgen, dice, se ha convertido en la primera testigo del amor salvífico del Padre y desea permanecer también su humilde esclava siempre por todas partes. Esa es la voluntad de Dios y María la aceptó. Y sigue asumiendo ser la esclava, la que se somete a la voluntad de Dios. Ella es la primera que ha creído
y esa fe mueve a todos sus queridos hijos y los acerca a la inescrutable riqueza de Cristo. Efesios 3, 8, 17. Este está largo. Efesios 3, 8, 17. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Pero en María se cumple también. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer para todos en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde el principio en Dios, creador de todas las cosas. Hasta las fuerzas y los poderes celestiales descubren por medio de la iglesia la sabiduría de Dios con sus innumerables recursos. María conoce los secretos de Dios. María no los desconoce. Por eso es que era calladita, humilde, y si todo lo guardaba en su corazón, porque María conocía. Por eso no renegaba. Lo que a nosotros nos hace falta es conocer la palabra, nos instruye, la palabra nos enseña, dice, en el recibirnos seguridad y confianza para acercarnos a Dios. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas. María no se desanimó. Continúa adelante, las pruebas sirven para fortalecerse. Soportó por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Cuando estén pasando pruebas difíciles, hay que sentirnos orgullosos. Y ahora dice, doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien torna su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Que Él se digne, dice, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu el hombre interior. Esa es nuestra súplica. Eso es lo que hacía María, ¿no? Por eso es que ese ejemplo clamaba a Dios, ser dócil, clamaba a Dios que Cristo habitara en su corazón por la fe, dice, que estén enraizados y cementados en el amor. El ejemplo de María, lo que los cristianos necesitamos. Por eso, para terminar, María dice, es importante en la vida de la iglesia, es vital en la vida del cristiano, por su ejemplo, por su entrega, por su disposición. Bueno, hermanos, espero que lo que hemos compartido en este día nos permita primeramente a crecer en fe, que nos permita reconocer en María ese ejemplo a seguir y no olvidar el camino, la verdad y la vida es Cristo, pero cada uno de nosotros tiene una misión importante en la iglesia y es facilitar a los demás para que lleguen a ese camino, ayudarle a los demás a conducirnos por ese camino. Espero, hermanos, pues que sigamos creciendo en fe, que amemos más a María. Cristo no se va a molestar, Cristo no se va a ofender. Se la entregó a Juan, Juan la recibió. Nosotros, de igual manera que Juan, la hemos recibido, la amamos y la hacemos parte de nuestra iglesia, la hacemos parte de nuestra vida. Pero Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Hermanos, vamos a cerrar este momento diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, gracias por lo que nos has permitido en este momento, Señor, por el tema que hemos compartido, por la gracia que tú has derramado en cada uno de mis hermanos al recibir este tema. Guíanos, Señor, acompáñanos, que siempre estemos sintiendo tu presencia, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos conduzca. Apártanos de los peligros del mundo, Señor, y ayúdanos a ser fuertes, a estar fortalecidos para salir siempre adelante en las pruebas. Bendito seas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para terminar, hermanos, agradecerle
a mi hermano Gerardo Magaña, más conocido como Pirex. Un saludo muy especial, Gerardo. Gracias por las recomendaciones que me hizo. En lo personal las voy a tomar en cuenta y las voy a compartir con mis otros hermanos aquí en el canal. Así, de esa manera es agradable que nos ayuden. Hay muchas cosas que a veces uno desconoce y qué agradable es cuando alguien se acerca de buena manera para ayudarnos, para que crezcamos juntos. Así que un saludo, Gerardo, que Dios lo bendiga a usted y a su familia. También recordarles, o mejor dicho, participarles, que el 1 de agosto estaremos pues celebrando un aniversario más del canal Kairos. Decirles desde ya, los invitamos al evento. Viene un ministerio de la hermana República de Guatemala, el Ministerio San Pedro, que es dirigido por el padre Hugo Estrada. Es un ministerio muy reconocido, de mucha trayectoria, así que ellos estarán acompañándonos en ese evento que será en la Comunal Centro, sábado por la tarde, y pues próximamente estaremos vendiendo las tarjetas. La ofrenda es de $2.50 por persona, así que hermanos, esperamos que nos colaboren, que inviten a los demás, no importa de dónde, que si vienen de Apaneca, pues que hagan una excursión, vienen de Ataco, que contraten un bus, va a estar muy bonito. Esperamos pues que nos ayuden para poder continuar adelante con esta obra evangelizadora. Que tengan muy buenas noches, hermanos, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.